Funciona. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir. Para mí, poder coordinar esta mesa redonda es un reto y es una oportunidad que agradezco, desde luego, de una manera muy sincera a la organización de Campus de Excelencia. Mi nombre es Alejandro Vesga, soy el director de la revista Emprendedores. Nuestra revista está enfocada al mundo de los negocios, a la creación de empresas y, bueno, pues por eso realmente también agradezco que nos den la oportunidad de hablar de inmigración, un tema que en principio parece lejano al mundo del emprendimiento y que nosotros entendemos que no, que el emprendimiento es una de las líneas de trabajo que pueden ayudar a resolver los problemas que hoy vamos a poner sobre la mesa. Nuestra mesa se titula Inmigración, retos, problemas y soluciones. Visto cómo llevamos el desarrollo de la mañana, rogaré a todos los componentes de la mesa redonda un esfuerzo en brevedad para poder dar paso a las preguntas después. Si pudiésemos ceñirnos a 5 minutos, un poco más, pues se lo agradecería encarecidamente para poder, ya digo, poder dar paso a las preguntas. Y bueno, pues por centrar el tema, realmente estos días se está hablando en Campus de Excelencia de muchos de los problemas que afronta nuestra sociedad, que afronta nuestro mundo y que en realidad muchos de ellos acaban derivando también en este otro problema que hoy nos reúne aquí, que es la inmigración. Entendemos que es, desde luego, uno de los problemas más importantes y que también, al mismo tiempo, como digo, es consecuencia, al final acaba engrandeciéndose por culpa de la pobreza, por culpa de los problemas de salud internacional. Entonces, sencillamente decir que vamos a poder abordar, como enseguida se va a poder observar, este problema desde muchas ópticas distintas, de tal manera que va a estar, entiendo yo, atacado el problema de la inmigración desde tierra, mar y aire, si me permitís esa expresión, porque vamos a hablar de la inmigración desde el punto de vista de la salud, también de la cooperación, por supuesto, también desde el punto de vista de la prensa. Y ya tenemos la traducción. Desde el punto de vista de la prensa, desde el punto de vista del derecho y también desde la experiencia de todas las personas que nos acompañan en sus propios proyectos con el día a día de la inmigración, ¿no? Así es que no hablo más, ya presento a nuestros contertulios de hoy. En primer lugar, a mi derecha de todo está Juan Manuel Suárez del Toro, es presidente de la Cruz Roja en España y bueno, ha desarrollado su actividad en los últimos años de una manera muy potente en esta institución, lo que le ha permitido, desde luego, tener una visión que creo que enseguida podrá demostrarnos que es muy ancha y muy desde el terreno, tanto en nuestro país como internacionalmente, ¿no? Desde su incorporación a la Cruz Roja ha participado en actividades relacionadas con socorrismo, rescate marítimo, la acción social, la formación de voluntariado y la cooperación internacional. Voy a presentar a todos los demás y luego ya le doy paso a don Juan Manuel. Al lado suyo está Gonzalo Castillejo, que es el director del semanario gratuito Sí se puede, es el periódico de la integración. Se edita en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. No sé si en algún sitio más, ahora me podrá corregir. Y desde luego es una iniciativa muy digna de destacarse. Vende 150.000 ejemplares a la semana, bueno, no los vende, los regala, es un periódico gratuito. Tira 150.000 ejemplares a la semana, está editado en castellano y aborda, desde luego, el punto de vista de la inmigración como su público objetivo hoy por hoy en nuestro país, ¿no? Se ha incorporado esta iniciativa hace unos meses al Grupo Negocio y también, pues, a lo mejor nos puede hablar de qué valor tiene eso como impulso de su actividad, ¿no? A mi lado, más cerca, está Manuel Carballo, es epidemiólogo, fue cofundador del programa de SIDA de la OMS. Desde 1995 es el director ejecutivo del Centro Internacional para Inmigración y Salud y es además profesor de Salud Pública Internacional de la Universidad de Columbia. Se le considera uno de los mejores expertos del mundo en inmigración y salud. A mi izquierda, ruego que me perdone si no pronuncio bien el nombre, Ndioro Ndiaye, viene de Senegal, es exministra del Gobierno de Senegal en 2 carteras, en el de Desarrollo Social y también fue ministra de Mujer, Infancia y Familia y además hasta hace muy poco tiempo ha desempeñado el cargo de directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones.
Más adelante nos acompaña también José María Pérez, Peridis, muy conocido por todos nosotros como caricaturista del país, lleva muchos años desarrollando esa actividad. Él es arquitecto de formación y hoy nos acompaña especialmente por la actividad que voy a relatarles, quizá un poco menos conocida, pero desde luego de un impacto social importantísimo. Desde hace más de 20 años ha desarrollado un proyecto de escuelas-taller para jóvenes desempleados que ha llegado a desarrollar asesoramiento y formación a 500.000 jóvenes, nada menos. Y hoy por hoy está ya presente en 17 países, que claro que uno mira los datos y a lo mejor a esta velocidad probablemente esté ya en más países que 17, viendo este dato muy recientemente, ¿no? Finalmente intervendrá Margarita Isabel Ramos Quintana, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna. Es autora de libros que tienen que ver con la inmigración y también una muy reconocida especialista como conferenciante en temas de inmigración y derecho, de tal manera que también nos dará esa visión desde el punto de vista jurídico que entiendo que es imprescindible en este foro y hablando de inmigración. Así es que ya estamos todos presentados, con lo cual, si te parece bien, comenzamos la ronda con Juan Manuel Suárez del Toro. Pues muy bien. Muy buenos días o buenas tardes ya. Es difícil afrontar esto desde todos los ángulos, pero vamos a intentarlo poco a poco. Yo creo que ¿qué hay que hacer sobre este tema? Una de las cosas que hay que hacer sobre el tema de la inmigración, sobre todo también, es hablar, debatir y profundizar hasta donde haya que hacerlo, que a veces es algo que no se hace. Yo creo que estamos ante fenómenos, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno de toda la vida. De hecho, la vida de la humanidad está jalonada de estos fenómenos y el progreso humano también se ha logrado gracias a los fenómenos migratorios de toda la vida, de siempre. Hoy quizás tenga otras connotaciones y por eso también hay que hablar de ello, ¿no? Porque a todos nos afecta a todos los países, pero a todos los países del mundo. No pensemos solo en la visión del norte que tenemos, que nos afecta solo a nosotros, sino que el fenómeno de las migraciones es un fenómeno que se produce también horizontalmente y hoy está en todos los lugares del mundo. La migración sur-sur también es una realidad, o después de decirles a ustedes, de cada 10 fenómenos migratorios en África, 8 se producen dentro del propio continente y no hacia el norte como todos podríamos pensar. Estamos ante una nueva era en que la movilidad es mucho más fácil, la conectividad, los vuelos, la internet, los lazos de las personas que emigran se conservan con los lugares de origen, se intercambian experiencias, tecnologías, pensamientos, hay vínculos humanos, la cultura de un lado y de otro no se pierde, sigue interconectada. Los inmigrantes que se van, no se van para siempre, sino que también permanecen y tienen vocación de seguir conectados con sus lugares de origen. En tercer lugar, a mí me parece que este es un hecho imparable y consustancial de nuestros tiempos. Si alguien está pensando otra cosa, creo que está absolutamente equivocado. Esta es la época en que la migración es un fenómeno consustancial a lo que es el desarrollo humano y por lo tanto esto hay que enfrentarlo más desde la óptica de la oportunidad que desde la óptica del miedo. Y luego, hombre, en una institución como la Cruz Roja no podría dejar de mencionar las perspectivas humanitarias de los fenómenos jalonados de grandes dificultades y de sufrimiento. Desde su origen, porque las causas evidentemente muchas de ellas están en estos aspectos, más el tránsito migratorio y el tránsito y la llegada a otros países, en cualquier caso está jalonada de grandes sufrimientos humanos. Creo que las desigualdades, los conflictos, la persecución, la discriminación, la violencia, la falta de derechos civiles, políticos, etcétera, todos sabemos que son las consecuencias básicas, aparte del derecho de la persona a mejorar. Y sobre todo, la desesperanza. Es que en muchos lugares del mundo no hay esperanza a mejorar y por lo tanto, a veces la única esperanza que tienen las personas y las familias es buscar otros lugares donde poder intentar una vida de otra manera. Quiero llamar la atención también ya en el campo internacional, cómo desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos civiles y políticos, es decir, el Estatuto de Refugiados, existen mecanismos internacionales de protección, pero sin embargo, cuando hablamos de temas económicos o sociales, que es el fenómeno migratorio, hay una desprotección absoluta o casi absoluta, y a veces, aunque lo primero
es considerado una falta, una violación de los derechos humanos. Sin embargo, cuando se migra por temas económicos o sociales, parece que solamente es una injusticia. Es desde luego un debate muy apasionado, porque en el mundo laboral, en el mundo familiar, también en los países de origen tienen una sangría tremenda, pierden a las mejores y a las personas más capacitadas de su sociedad. Hay tensiones sociales, lo vemos continuamente, aparecen fenómenos como el de los traficantes, etcétera, que explotan a estas personas, y hay desde luego, evidentemente, manipulaciones interesadas desde el punto de vista político, mediático, etcétera. Por eso es necesario el debate. Quisiera, de todas maneras, poner algunos énfasis en otra serie de mitos. Los principales desplazamientos que nosotros observamos son los de dentro de los propios países. No olvidemos esto. El fenómeno migratorio dentro de los propios países es algo tremendamente importante. La concentración de las zonas rurales a las zonas urbanas está haciendo verdaderos estragos. Desde el punto de vista de la atención humanitaria es cada vez más difícil atender estas zonas urbanizadas. Los fenómenos naturales tienen una incidencia en términos de catástrofes, de inundaciones, etcétera, sobre las zonas urbanas, y esto es algo que no se considera cuando hablamos del fenómeno migratorio, y también, como dije antes, la migración intrarregional. Creo, por otra parte, que estamos probablemente, como decía, ante el fenómeno social de mayor calado, y que va a haber grandes transformaciones sociales en el mundo, y que esto dejará huella en el futuro, y que todo el fenómeno migratorio, tal como lo que vemos hoy, hará una reorganización de la cartografía global de la población humana, y conceptos como soberanía, nación, Estado, empresas multinacionales, globalización, etcétera, etcétera, se van a poner en solfa en una sociedad multiétnica, que es la que vamos a tener en el futuro. Quiero, antes, para no extenderme demasiado, porque serían muchas cosas, apuntar al todo el tramo migratorio, en el sentido de que hay un origen que siempre olvidamos muchas veces cuando lo abordamos desde la óptica del norte. La gente lo pasa mal y está en muy malas condiciones en sus países de origen. Lo pasa peor cuando hay un tránsito migratorio absolutamente carente de cualquier tipo de derecho, de cualquier tipo de ayuda, y además llega a un destino que a veces le es hostil. De una manera particular, desde luego, las personas que vienen en situación irregular es que tienen una ausencia total de derechos, y eso es algo en que la sociedad debe reflexionar mucho en el futuro. Creo que en este aspecto tampoco la sociedad civil debe quedar fuera, creo que debe tener un protagonismo importante. No solo tiene que hacer el esfuerzo la gente que llega desde fuera, sino la gente de las sociedades de acogida tiene también una responsabilidad en términos de encuentros de cultura, de encuentros y en este aspecto la sensibilización, el camino hacia la interculturalidad, etcétera, son temas que hemos de abordar. Es evidente que los gobiernos son responsables de la protección, y en este aspecto también hemos de insistir para que sean los garantes de los derechos de sus ciudadanos en los países de origen y también en los países de acogida, y en este aspecto los temas de integración nos parecen fundamentales. Creo que los temas de las personas cuando llegan a la sociedad donde se quieren establecer, hay que tener mecanismos de integración mantenidos y sostenidos en el tiempo para procurar que las personas pues se sientan y sean ciudadanos de los lugares donde quieren estar y donde son acogidos. Y por último, solo me queda decir que evidentemente las ONG trabajamos todo en este tema y tenemos una cuota aparte de colaboración, pero evidentemente digamos, la complejidad, la globalidad del tema hace que en este aspecto sea algo que debemos abordar desde todas las ópticas, porque yo creo que está en este momento atañendo a lo que es a la sociedad mundial. Como primera, espero no haber sido demasiado. Bueno, magnífico. Gracias. Desde luego que agradezco la puntualidad en cuanto a tiempo y haber aprovechado también este turno, ¿no? Desde luego ya estamos poniendo en la mesa elementos muy importantes para poder compartir con el público. Tiene la palabra Gonzalo. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días a todos. Me viene muy bien la última parte de la exposición de don Juan Manuel, cuando señalaba que la integración es fundamental y que tiene que haber
mecanismos para que los inmigrantes puedan sentirse partícipes de la sociedad de acogida. También los medios de comunicación, en este caso yo como representante de un periódico dirigido al colectivo inmigrante como es Sí se puede, creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad importantísima en la tarea de integración de los inmigrantes. Está claro que el inmigrante hoy en día viene con aspiración de permanecer, de quedarse entre nosotros. Evidentemente todo el mundo tiene el sueño de poder volver a casa y aplicar todo aquello que aprende aquí, como vimos que ocurrió con España en los años 40 o 50. Pero la gran mayoría de los inmigrantes en este momento tienen la intención de quedarse en España. Los medios de comunicación, como decía, tenemos una responsabilidad importantísima en la tarea de integración de los inmigrantes. Hablamos de inmigración, pero muchas veces se nos olvida acercarnos al verdadero protagonista de la inmigración, que es el propio inmigrante. Muchas veces nos cuesta pararnos a pensar y a reflexionar en qué siente la persona que ha tenido que abandonar su país, que ha tenido que dejar atrás muchísimas cosas, incluso a la propia familia, y se nos olvida acercarnos a él y hablar con él y convertirlo en una fuente informativa. Ocurre generalmente en el medio generalista, en el gran medio, que generalmente nos acostumbra a ver la inmigración desde un punto de vista negativo. La inmigración aparece en el medio generalista porque llegan pateras a nuestras costas, porque hay bandas de delincuencia organizada, porque el inmigrante genera problemas de convivencia. Muy bien, pero eso es una parte mínima de la inmigración. El 99% de los inmigrantes vienen a España a labrarse un futuro mejor, a trabajar, a integrarse, a sentirse partícipes realmente de esta sociedad. Eso nos obliga a ser muy cuidadosos también desde los medios de comunicación. No podemos lanzar alegremente determinados mensajes. Tenemos que tener muy en cuenta qué vocabulario utilizamos cuando estamos hablando de inmigración. Vemos enormes titulares en muchos medios que nos hablan de una oleada de inmigrantes, cuando están refiriéndose a la llegada a lo mejor de una patera que transporta a 50 personas. ¿Cuántos aviones llegan cargados también de inmigrantes todos los días? ¿Hay una oleada de inmigrantes? Yo creo que no. ¿Y qué ocurre con esas personas cuando están aquí? Acerquémonos al inmigrante, preguntémosle qué siente. Yo creo que esa es una de las labores fundamentales que hacen medios especializados en la inmigración, que convierten al inmigrante en el protagonista de la información, que por una vez le pone el micrófono en la boca y le pregunta ¿qué está usted haciendo en España? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué siente? ¿Qué necesita también de los españoles? Está claro que si no nos conocemos entre nosotros, difícilmente conseguiremos que se produzca una verdadera integración. Por desgracia, muchas veces caemos en la intoxicación del mensaje político, que utiliza la inmigración como un factor que toma a su antojo según le beneficie o le perjudique. En los últimos años se lanzaba el mensaje desde el gobierno o desde la política en general de que la inmigración era una gran oportunidad. Bueno, cuando las cosas se han puesto mal económicamente parece que el inmigrante sobra y el mensaje que se traslada a la sociedad es otro. Con lo cual creo, y no quiero extenderme tampoco mucho más, que los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad en el ámbito de la integración de los inmigrantes y que debemos asumirla. Muchísimas gracias, Gonzalo. Tiene la palabra Manuel Carballo. Gracias. Ya creo que se ha dicho tanto. ¿Cuáles son los retos más importantes? Creo que el primer reto es divulgar una información en cuanto a la migración que sea científicamente correcta. Estamos viviendo en este momento un periodo de xenofobia extraordinaria. En Suiza hace una semana hubo una votación en la cual el casi 60% de todos los que votaron en contra de la construcción de Miraeces.
¿Fue eso una demostración anti-islámica o fue una demostración de un miedo de la inmigración? Yo creo que fue un miedo de la inmigración. Un miedo con el cual se está jugando a través de un populismo político, un periodismo hasta cierto punto inético y siempre enfocándose en un público mal informado. ¿Cuál es la historia real de la migración? La migración más importante que se ha conocido en la historia ha sido la emigración de europeos a las Américas, a Australia y África. 65 millones de personas. La segunda gran emigración, la emigración de portugueses, españoles, italianos y griegos a los países del norte de Europa. Estas migraciones salvaron Europa. Fueron soluciones a una hambre, pobreza, sobrepoblación en esa época y fueron una solución históricamente muy, muy positiva. Hoy en día el reto que se presenta es el mismo, pero los inmigrantes vienen de otras partes del mundo y Europa se ha vuelto en pocos años un focus de inmigración. Los países europeos se han encontrado, yo diría, dormidos, sin una política, sin una planificación y con un deseo de reaccionar y de no ver la inmigración como cosa positiva. Inmigrantes en Europa, en 13 países europeos, implica 12 a 13 billones de euros a la economía de 13 países europeos. A nivel global, el dinero que inmigrantes mandan a sus países representa un presupuesto de 386 billones de dólares. Así que la inmigración o la migración, emigración e inmigración, se ha vuelto un factor esencial al desarrollo sostenible de las economías de los países que envían migrantes, pero también del desarrollo sostenible de países europeos, en los cuales la fertilidad ha caído a tal nivel que si no podemos seguir atrayendo inmigrantes, nos vamos a quedar con un sistema social, de bienestar social, sin fondos. Y eso es lo que tenemos que explicarle más y más al público. No es si queremos inmigrantes o no, es que los necesitamos. Los necesitamos hoy más que nunca. Sin embargo, al mismo tiempo hemos levantado unas políticas, por ejemplo, que se empezaron en los años 50 y 60, enfocado en los españoles y portugueses, que decían que la mano de obra que se necesitaba en países como Alemania y Suiza y Francia era una mano de obra masculina en esa época. Y se levantaron políticas que prohibían la inmigración de familias. Así que por la primera vez en la historia del mundo se presentó una demografía abnormal. Cientos de miles de hombres inmigrantes sin sus familias. Esas políticas siguen y hoy estamos haciendo lo mismo que hicieron los países del norte de Europa, los países del sur de Europa como España, Italia y Grecia, están haciendo lo mismo en cuanto a los inmigrantes que vienen de Norte de África, África, Asia y América Latina.
Y todo esto nos está llevando a un perfil epidemiológico nuevo, que no conocemos, pero que sin ninguna duda está presentando problemas sanitarios muy feas, muy feas. Así que para mí la solución que se presenta, que se debería de presentar, sería el levantamiento de unas políticas de migración que tienen en cuenta la necesidad esencial de inmigrantes, los derechos humanos del inmigrante, pero más que nada el hecho que si no se reconoce el factor sanitario en la inmigración, vamos a crear una situación epidemiológica tan adversa en Europa y en otros países también, que no va a tener una solución fácil. Si hoy en día hay una reacción tan importante en cuanto a la inmigración tan pequeña que se conoce hoy en Europa, pensemos qué va a pasar cuando los cambios climáticos desplacen, como nosotros ahora estimamos, 200 millones de personas de países africanos, asiáticos y europeos. Y eso va a presentar una problemática para la cual yo creo que no estamos en este momento capacitados a contestar. Muchísimas gracias. Thank you very much. I would like, first of all, to thank José Ramón Calvo for this great gathering. Each time I appreciate, I have the opportunity to come here. I appreciate a lot this kind of exchange that we have. And one thing I regret, and still today I repeat the same, I'm just looking forward that we put the proceeding of this gathering and the outcome of this meeting online to allow many, many people, many young people in developing countries to be aware about what came out here, what happened here, and how they can capitalize on what you say, all these eminence said here. Now, talking about our topic, I think that the topic itself conveys all the problem that migration poses to developing and developed countries. I'm sorry for my English. I am very bad speaking English, speaker in English. I am a Francophone and I think in French and I translate it afterwards. So I will try to be more clear than I can in English. The challenges of migration. How can we avoid migration nowadays? How one person can think that migration can be avoided in the world that we are living? Migration itself have in itself some challenges. That is, the first is the one to be managed correctly. How to manage it correctly? And migration itself comports some expectative or perspective, because yesterday you listened to Dan Millan, who said that the journey itself, we have to enjoy the journey, and the journey itself is more important than the destination. I think it is also right on migration. And each step of the journey of migration is something that is significant for the migrant itself, for its country of origin, and its country of destination. How to extract from these three steps the most beneficial things for the migrants, his country of origin and his country of destination, is the point that we are talking now about. The solutions that can derive from those expectations can be for two or three, and I will come back to that. Now, about the challenges, talking about Africa, my first challenge will be that migration is a phenomenon that need to be
organized, to be managed in a proper way, in such a way that the outcome of this process can be beneficial to the country of origin, to the migrant itself and his country of destination. But what we see is, on a structural point of view, we have an issue of coherence. And this is shared by the country of origin as well as the country of destination. If you look at one country in the north, I know, France, the coherence of the policy on migration is something that we can talk about. And I think that the difference of importance on migration issues between the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Development, or whatever name they give it, is so chaotic and so difficult to coordinate that this country, this government, have a difficulty to voice in an harmonious way and what are its vision and what are its objectives on migration issues. It is the same in the south, if not worse. In my own country, doing the distributions of pertinence, of competences, or of the distribution of power between my Ministry of Interior, the Ministry of Affaires étrangères, or the Ministry of Diaspora Senegalese abroad, is something of a daily work and very difficult. So the first challenge is how to build coherence in those government and the policy level. The second, which is also structural, is that I am not so sure that my country, as a country of origin, has the same meaning than the country of destination of its own migrants. What I mean is, in the cooperation between my country and those countries that receive Senegalese migrants, I am not so sure that they have the same objective, they have the same meaning of how to take stock of those mobility of population and how to take benefit of those mobility of population. And it is something that I have noticed during 10 years that I am working. I was working in IOM, and this is a problem that I would like to put on the table. On a programmatic level, at the programmatic level, also some challenges raised. Look at how all these developing countries are trying to reach the Millennium Development Goals. The MDGs, none of the 8 MDGs have specifically pencil migration within the framework. But if you look at each of the 8 Millennium Development Goals, you can plug migration and strengthen what you want to achieve, and also increase the rhythm of reaching those Millennium Development Goals when you add migration positive added value in the system. And one example, the health system. Within the PRSPs are these documents, strategic documents to reduce poverty, that we have to allow any government to reach 1 or 2 or many Millennium Development Goals. If you take the health system, all these doctors, medical personnel living out of their country of origin in Africa, if you take stock of what they have gained as competencies and as capacity outside their country, and if they are willing to help their country to take stock, to profit on that possibility, it will raise the level of
services in the health system in the developing countries, and it will help also to reach development goals. The same logical is available, is correctly available for the education system, for the governance system, and so on and so forth. This is the way that migration can be considered as a tool for development. The last one is about the universities, about knowledge on migration. I said that our first challenges was, or our second challenges were how to understand, to have the same meaning of migration management between the North and the South. And if in the South we invest in the universities, and this is the place, I think, to talk about that. And Africa have a lot of bright people, a lot of universities where the young generation is trained. But if you look at the programs in Anglophone as well as Francophone countries, you cannot see any proper program of training on migration issues. It can be a segment of the issue of population, the issue of statistic, of data, which is important, of course, because figures, they tell the truth, the stories. But in none of them you have a complete set of the multisectoriality of migration management. So if we invest on training in the universities and we create some courses of migration management, I think it will help African countries to produce three kinds of experts. One group that can work with the governments, because most of the ministries, most of the ministries that negotiate cooperation agreement on migration issues, or who are at the lead of any decision in our countries, are not aware about what is migration management. So they negotiate without knowing the right things. They negotiate without having the right background or having the right data that have to help them to take the right decision. So the first group of people should be some expert that can advise the governments when they are going out or within their country, if they can accept or not accept some proposal on migration cooperation. And the second one can be a group of African experts that help the civil society to know what are the challenges of migration. All this zone, this geographical zone of high potential migration have to be trained, have to be educated, have to know what are the risks, the right, but also the duty of any migrant. And the third leg, the third group of experts could enter the international community. I mean, in the international organization, you have very, very few Africans at the policy level, at the decision level. You have many, of course, experts, young experts, trying to be the most operational that they can. But most of the decision makers in the international organization have no African that can decide by knowledge. This is some solutions we can derive from these facts and figures, and I am available to answer any questions. Thank you. Thank you. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y se viene a estos sitios a aprender. En relación con la migración, yo emigré del pueblo a la ciudad en una patera que era un camión de galletas. Y así hicimos muchos jóvenes de las montañas de España y de zonas rurales buscando una oportunidad. Se migra para mejorar las expectativas de futuro que no tiene uno en su tierra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la migración es una sangría. Es una sangría para las zonas que expulsan población y es una transfusión para las zonas que la reciben y probablemente una transfusión que rejuvenece. ¿Por qué se produce? Porque no hay desarrollo en origen. Por lo tanto, si se quieren evitar en gran medida los problemas que causa la emigración y los desastres que origina, de desestructuración familiar, de sufrimiento, de reintegración, para encontrar oportunidades fuera, será preciso el desarrollo en origen.
Por lo tanto, los planteamientos de la política global de la inmigración tienen que ser, en las altas instancias internacionales, evitar su desarrollo en origen y producir desarrollo en origen. Esto se dice fácilmente, pero es muy complicado de realizar. Y, sin embargo, hay medidas de carácter global que podrían ayudar a evitar una cierta emigración. Por ejemplo, los aranceles. Sabemos que los aranceles de los países occidentales sobre los productos agrícolas, que son los de más fácil producción en los países que tienen amplio territorio y grandes recursos de agua, en algunos casos, Senegal en concreto, y otros muchos países, y también de climatología más benigna, les permitirían unas producciones que en nuestros mercados, sin el proteccionismo en precios que tenemos, podríamos absorber y evitar unas cantidades enormes de migrantes produciendo desarrollo en origen. Creo que es la ronda Uruguay, me parece que es la ronda Uruguay, no soy un experto en el asunto, que está paralizando unos acuerdos que redundarían en unos precios razonables para los productos agrarios de los países en vías de desarrollo si no tuviéramos el egoísmo occidental. ¿Cómo producir el desarrollo en origen? Pues el desarrollo en origen se produce por inversión y con emprendimiento. Si nos traemos ingenieros, médicos y enseñantes, estamos produciendo con la inmigración subdesarrollo continuado en origen. Por lo tanto, las políticas occidentales o las políticas universales en relación a la inmigración deben de basarse en un punto fundamental: producir desarrollo en origen. Y desarrollo sostenible, no con modelos que podía ser monocultivo chino o monocultivo europeo, de intentar cacahuete en grandes superficies o productos para alimentar las energías renovables modificando los cultivos, sino coherentes con el desarrollo sostenible. ¿Qué requiere esto? Pues requiere ni más ni menos que conseguir que haya emprendedores en los países de origen y que los programas que pueda plantearse con la colaboración o entendimiento entre los países de origen y los países, vamos a decir, que puedan ayudar al desarrollo, producir emprendimiento con experiencias de emprendimiento en el lugar. No se trata de ir a la universidad a formar emprendedores. La universidad forma técnicos, enseña, da conocimientos. El emprendimiento sale de la sociedad y el emprendimiento sale de programas sociales que ayuden o hagan per se que el que gestiona o los que gestionan el programa tengan que realizar innovación y emprendimiento. Ahora desciendo a otro nivel. ¿Qué ocurre en las sociedades en las que estamos cuando la generación de los hijos, de los... Esto es caballerosidad española. Thank you so much, I'm sorry. Los hijos de los que han emigrado no son de ninguna parte. No son del país de origen ni de la cultura de sus padres y no son admitidos en la sociedad a la que van. Problema francés con los barrios, arden los barrios, porque esos muchachos no tienen raíces. ¿Cuál debe ser la política del país de acogida? Brindar nuevas raíces sin perder las antiguas. Es decir, hay que hacer un injerto donde la planta que viene mantenga la esencia de lo que es mantenible y acoja la savia nueva de lo que le ofrece el país de origen. Esto requiere dos cosas. ¿Qué quiere el inmigrante? La oportunidad. ¿Cómo se consigue? Con empleo, es decir, trabajo y formación. Tiene que haber programas mixtos de formación y empleo para poder integrar. Mejorando las condiciones de vida del propio barrio y haciendo trabajos de utilidad colectiva, de forma que esos trabajos de utilidad colectiva mejoran su vida propia y además les hacen ser solidarios con el resto de la población. ¿Cuáles son los programas que podríamos plantear a este nivel en los países de emisión? Pues sencillamente el mismo proyecto, formación en origen con proyectos o programas que ayuden al desarrollo y les puedan permitir, en todo caso, integrarse perfectamente, habiendo tenido una temporada de colaboración como el embrague en el coche en el país de emisión. Bueno, esto sería, grosso modo, lo global y luego lo local. En lo global, justicia en el comercio internacional, desarrollo en origen, ayuda al desarrollo con el emprendimiento, no con proyectos que les llevamos nosotros.
¿Qué proyecto llevamos nosotros? Pues los de las grandes empresas. ¿En qué consiste? Grandes carreteras, grandes presas, grandes universidades, con aire acondicionado y con todos los condicionantes que tenemos en Occidente. Es decir, les llevamos nuestro modelo. Tenemos que pensar en América, en Latinoamérica sobre todo, en latinoamericano. ¿Cuáles son sus condiciones, sus materiales y sus necesidades? No las nuestras. En África exactamente igual. De forma que las propuestas nuestras no sea, te damos una universidad llave en mano, sino hacéis vosotros con nosotros una universidad conforme a vuestras necesidades que sirva para el desarrollo, que sirva para que generéis desarrollo en origen y para que los que tengan que emigrar lo hagan en las mejores condiciones, pensando siempre en que van a enviar sus recursos económicos para el desarrollo del país mientras están y que tengan una posibilidad de volver para llevar a esas sociedades también valores de Occidente, sobre todo en cuanto a ética, organización, emprendimiento, etcétera, etcétera. Magnífico. Por último, toma la palabra Margarita Ramos. Muy bien, muchas gracias, encantada de... Hay que abrir el micrófono, ¿no? No se oye, ¿verdad? No, a ver. Thank you. A ver. A ver, ¿ahora? Tampoco. ¿Ahora? ¿No? Necesita. Vaya por Espera, esto es... Sí. Ahora compartimos el... Perfecto. Sí, desde luego. Desde luego. Estás en ese papel que te sales, ¿eh? También hay que decirlo. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Buenos días. Bueno, encantada de estar aquí en esta mesa redonda escuchando las intervenciones de los anteriores ponentes tan variadas y tan ricas en sus contenidos. Finalmente voy a hablar del marco de ordenación jurídica en materia de migraciones y trato de ser breve, empezando por recordar, digamos, el contexto o el marco general en que deben contemplarse y emitirse juicios en relación con las migraciones en la actualidad. Son tan antiguas como la propia humanidad, pero desde luego las migraciones que acontecen a finales del siglo XX y comienzos del XXI tienen unas peculiaridades y unas particularidades que las dotan también de perfiles específicos, de problemas determinados y de la necesidad de acometer soluciones también muy particulares. Porque las migraciones que creo que aquí nos importan son fundamentalmente, no son todas, pero son fundamentalmente las migraciones laborales, o sea, los desplazamientos masivos de personas que se producen a determinados lugares y zonas geográficas del planeta. El tipo de migración que se está desarrollando en este contexto histórico es un tipo que viene determinado por la internacionalización de la economía, por la globalización económica, en la cual se ha producido, primero, la liberalización de capitales, es decir, permitir que el capital se mueva libremente en el planeta, efectuando sus inversiones en aquellos puntos donde resulta más rentable la inversión. Una liberalización del comercio y una liberalización de servicios que no ha venido acompañada de una liberalización en los movimientos de personas. No hay una libertad de acceso al mercado de trabajo paralela a la que existe al libre acceso al comercio, a los bienes, a los servicios, a los movimientos de capital, de mercancías, etcétera, etcétera. Por el contrario, el mercado de trabajo está completamente blindado. Y como el trabajo es un bien escaso, ahora se está poniendo de manifiesto en momentos de crisis económica sobrevenida por la crisis financiera previa, pues la inmigración se convierte en el punto de mira de ciertas políticas nacionales e internacionales que ven cómo el trabajador migrante compite por puestos de trabajo, por empleos, que el Estado de Derecho y el Estado social se considera en la obligación de atender en primer lugar, con toda prioridad, a los trabajadores nacionales frente a los extranjeros. Las medidas que se han adoptado en este contexto nuevo en el que se sitúan las migraciones internacionales, es decir, las migraciones que van a determinadas zonas del planeta porque allí está aconteciendo, se está produciendo el desarrollo económico, pues desde el punto de vista del derecho internacional han sido objeto de tratamiento por parte de Naciones Unidas con un
con una convención del año 1990 que ha tenido muy poco éxito en cuanto a su aplicación relativa a los trabajadores migratorios que deben ser protegidos y sus familias, y con una actuación que pretendía ser más incisiva y más potente por parte de la OIT, que tiene 2 convenios, primero el convenio número 97, ratificado por un elevado número de estados a nivel mundial, pero que dota de muy poca protección el estatuto jurídico de los trabajadores migrantes. Y otro convenio posterior, que ha sido el convenio 143, que ya avanza en materia de igualdad en las condiciones de trabajo, incluso en el acceso al empleo y en políticas de formación para los trabajadores migrantes, pero que no ha sido ratificado por los estados de recepción, los estados receptores de mano de obra inmigrante. Ahora, en el momento actual, la OIT está centrada como organización internacional en poner en marcha medidas que llamamos de soft law, es decir, no convenios internacionales, porque no conseguimos que los estados receptores de mano de obra inmigrante los ratifiquen, no quieren medidas coercitivas ni medidas imperativas, porque quieren seguir desplegando su batería de medidas soberanas sobre el control de fronteras y el control del acceso a los mercados de trabajo. Y por el contrario, se están poniendo en marcha, como digo, este tipo de códigos de prácticas, buenas prácticas, directrices no vinculantes, principios programáticos, pero que tratan, como pretende el marco multilateral para migraciones laborales del año 2006, de establecer, digamos, pautas de actuación tanto para los estados emisores de mano de obra como países receptores de trabajadores inmigrantes en cuanto a cómo llevar a cabo la gestión y el procedimiento a llevar a cabo en materia de flujos migratorios, desde el punto de salida hasta el punto de llegada, el acceso al mercado de trabajo y las políticas de integración. Pero, como digo, pues se ha renunciado a lo que es introducir elementos jurídicos potentes, vinculantes para los estados de destino y los estados emisores, y se ha ofrecido esta alternativa más soft, más suave, menos eficaz, de introducir códigos de buenas prácticas. En el marco regional europeo, que es en el que nos encontramos, pues padecemos una absoluta esquizofrenia desde el punto de vista del tratamiento de las migraciones, porque si bien la Comisión Europea no cesa de insistir con sus documentos y comunicaciones acerca de la necesidad de mano de obra inmigrante para mantener los actuales niveles de crecimiento y desarrollo económico y para paliar, como aquí se ha dicho ya, el déficit demográfico que padece Europa, esto está absolutamente cuantificado. La Comisión Europea ya ha indicado que de aquí al año 2060 Europa necesita 50 millones de trabajadores o trabajadoras inmigrantes para mantener el actual nivel de crecimiento económico y para mantener en horizontal, no para que crezca, la curva de crecimiento demográfico. Y por el contrario, las medidas políticas que se adoptan apuntan en un sentido totalmente contrario, porque son políticas completamente restrictivas. Ustedes saben que desde el año 1999 la Unión Europea está tratando de elaborar una política comunitaria, una política común de asilo e inmigración. Política común que no ha podido llevarse a cabo por diversas cuestiones que han abortado todas las iniciativas que en este sentido trataron de llevarse a cabo desde comienzos del año 2000. Y en el momento actual, pues por los medios de comunicación todos sabemos que se han aprobado medidas tan complejas y tan controvertidas como en el año 2008 la Directiva de Retorno, que facilita la expulsión de los inmigrantes irregulares, es decir, Europa contempla la inmigración irregular como una desventaja desde el punto de vista competitivo y la única solución que encuentra para atajarla es adoptar procedimientos de retorno, que en el lenguaje jurídico español son procedimientos de expulsión, pero luego se ha aprobado en el año 2009, en mayo de 2009, la Directiva de Trabajadores Altamente Cualificados. Una directiva muy polémica en la que España jugó un papel muy crítico en el momento de su aprobación, porque con ella se pone de manifiesto esta particular esquizofrenia o contradicción profunda de la política comunitaria europea, que niega la realidad más evidente, es decir, la necesidad
de incorporar población trabajadora inmigrante y, por otro lado, selecciona de entre la población migrante los altamente cualificados, que son formados por los países de origen, pero que Europa necesita y capta en el momento en que ya obtienen la cualificación universitaria o altamente cualificada por su experiencia profesional, y los importa a Europa para rentabilizar este nivel de cualificación, que además corre paralelamente a los bajos niveles de cualificación de los universitarios europeos. Y aprovechando la intervención que ha hecho la señora ministra de Senegal, quisiera decir que los países emisores de flujos migratorios están en un momento apto, idóneo, especial para negociar, porque Europa necesita esta mano de obra cualificada o mano de obra no cualificada, pero siempre temporal, siempre circular, y los países emisores están en condiciones inmejorables de negociar esta exportación de mano de obra cualificada a cambio de políticas de cooperación, de políticas de codesarrollo, siquiera para justificar la política europea. Y por último, pues también se ha reforzado mucho el aparato sancionador, porque ahora se ha introducido una nueva directiva que acaba de ser traspuesta en nuestra última reforma de la Ley de Extranjería, por la cual se introducen sanciones a los empresarios que contraten extranjeros en situación irregular, considerándose empresario no solo la persona física o jurídica que contrata trabajadores por cuenta ajena, sino también el titular del hogar familiar. La Ley de Extranjería, al trasponer la directiva, ahora no ha introducido esta figura. El Gobierno español ha sido ahí más flexible que la directiva comunitaria y no ha incorporado el servicio doméstico, que también se nutre de mucha población inmigrante irregular. Bueno, para concluir, la crisis económica está impactando de una manera particular en la población trabajadora inmigrante. El desempleo en España está casi en un 17%, según cifras oficiales, pero el 27% en lo que se refiere a población trabajadora inmigrante. La OIT acaba de lanzar un documento muy importante advirtiendo del deterioro de condiciones de trabajo, del deterioro de condiciones de vida y salud y del peligro de que se desarrollen prácticas de carácter xenófobo o racista, como indicaba hace un momento Manuel Carballo. Y por último he de señalar cómo espectacularmente está creciendo la economía informal, que se nutre fundamentalmente de población trabajadora inmigrante en situación irregular. Creo que el gran reto, el gran desafío que tiene Europa en estos momentos planteado es cómo resolver el problema de la situación relativa a los indocumentados, qué estatus jurídico pretende dar a los indocumentados. Y esta situación no solamente la puede resolver Europa unilateralmente, tienen que cooperar aquí los países emisores de flujos migratorios para tratar de exigir a los países desarrollados un mínimo estatuto jurídico de derechos para los trabajadores en situación irregular. Fundamentalmente porque la situación irregular de la mayoría de los inmigrantes no proviene de una irregularidad en origen, de haber entrado de manera indocumentada, de las pateras o los cayucos o los cruces de frontera irregulares, sino del sistema tan rígido que tenemos de autorizaciones de residencia y de trabajo que colocan con mucha facilidad en una situación de irregularidad. Y luego, una vez que se cae en la situación de irregularidad, hay muy pocos instrumentos administrativos que permitan recuperar a esa persona o a ese trabajador para una situación de regularidad. Bueno, pues este es el marco en el que yo creo que tiene que desatarse la acción diplomática internacional, trabando convenios bilaterales, pero sobre todo multilaterales, que permitan establecer las bases de la política a seguir en materia migratoria entre los países avanzados, que necesitan mano de obra, y entre los países emisores de flujos migratorios, que son los portadores de esta mano de obra, vital para el crecimiento económico de los países avanzados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde luego debo dar las gracias a todos los componentes de la mesa por su brevedad, por la cantidad de claves que nos han aportado en este rato, tan solo una hora de charla, y realmente he tomado notas
como para escribir un libro, la verdad, es sensacional. Y tengo una mala noticia: no nos dejan abrir el turno de preguntas, pero voy a ser desobediente a pesar de eso y voy a lanzarles una, para luego hacer un pequeño resumen de lo aquí hablado, si es que alcanzamos el tiempo, ¿no? Hemos hablado desde los distintos puntos de vista de cada uno de ustedes, enfocando desde su especialidad, y al final nuestro público, entiendo que aunque es procedente mayoritariamente del mundo universitario, también tienen la condición de ciudadanos, como todos nosotros, ¿no? Si brevemente pueden ofrecernos algún pequeño apunte respecto a eso, ¿qué puede hacer un ciudadano también para contribuir para sumarse a todas estas medidas para mejorar la integración? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, como seres humanos independientes, individuales? Bueno, pues no sé, me voy a lanzar yo, pero decía al principio que el debate es importante, el debate científico, el debate serio, no el debate demagógico. Aquí se ha nombrado, por ejemplo, el codesarrollo, la cooperación internacional es fundamental. Las causas profundas de la migración es la ausencia de desarrollo en muchos países, como aquí se ha dicho. Podemos colaborar para que la cooperación internacional sea una realidad. Podemos ponernos en la piel de cada una de las personas que emigra y ver sus sentimientos, cómo deja atrás una familia, cómo deja atrás unos lugares, que es una persona sobre todo y por encima de todo, y esa persona lleva sentimientos, lleva un proyecto personal y familiar. Debemos comprender eso, debemos facilitar que como personas también se integren en nuestra sociedad. Tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros como sociedad civil, haciendo estas aproximaciones, facilitando, mentalizando a otros. El empleo, Felipe lo ha nombrado, es algo absolutamente fundamental, es el factor principal de integración y de sostenibilidad de integración, es el empleo, en este caso y en otros muchos del ámbito social, de tal manera que yo creo que como sociedad actual, a nivel individual, como personas, tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas en las que participar y muchísimas cosas que compartir con los demás. Muy bien, ¿alguna otra? Sí, yo creo que hay que ver el fenómeno con absoluta naturalidad. Se ha dicho, es decir, la inmigración ha existido desde los comienzos de la humanidad y por muchos muros, por muchas alambradas que queramos poner en las fronteras, nada va a detener la intención de una persona por mejorar. Con lo cual, todos tenemos que ver este fenómeno como algo que nos es propio a todos, que en cualquier momento vamos a vernos incluso en esa situación, en el tener que abandonar nuestro país. Con lo cual, como bien decía Juan Manuel, pongámonos en la piel de esas personas, porque en un momento dado podemos estar en su misma situación. Con lo cual, tratémosles como seres humanos. Y por desgracia, la sensibilidad política está muy alejada de eso en este momento. Es decir, en este momento lo único que se piensa es eso, en cómo evitar que venga más gente. Pues no, mire usted, preocúpese también del que ya esté aquí. A lo mejor hay que fortalecer también al tejido asociativo inmigrante que puede actuar como agente de ecodesarrollo en los países de origen. Sí. Yeah, I would like just to add that many of the integration policy in Europe or in the developed world fail because they did not take into account in the process of integration the value, the natural value that migrants brought with them when they come. I think that preparing somebody to be integrated in a foreign society require a certain basic and fundamental condition from the side of the person who migrates, coming from a country of origin where also some preparation have not been done properly, we must say. Some government of country of origin do not apprehend, I don't know, do not take into account or do not take seriously this process of migration. And more, I must say also, people are not migrating to be necessarily to be integrated or obligatory to be integrated in a society, in any society. They migrate because they want to be mobile. The more
mobility of the population, having the right to come in one society to work, to produce something, to add a value on what they had already, and to go back anywhere else, or even to go back home, it's also possible in the framework. I think we have to take into account that. So the issue of integration is absolutely difficult, and I think that in the process, from the beginning to the end of the migratory process, it is the last one, the last leg, which is the most difficult one, because I think all the investment that we have to do to make it successful are not there. Manuel have mapped for Europe some challenges in some European, in 13 European countries. The same have to be done also from the country of origin side. If we want to talk the same languages, and one of these challenges, we are not talking the same languages. We are not talking about the same thing. And so this is also something to take into account. Thank you. Bueno, yo ¿funcionaste o ahora no? Gracias. Operación retorno. Bueno, yo voy a contar una experiencia de integración que se va a intentar en Madrid a través de la Fundación Casa de los Pueblos. Se va a hacer en Alcorcón, villa famosa por haber eliminado al Real Madrid recientemente, y la constituyen 3 entidades. Una fundación en la que está Mayor Zaragoza, una asociación de artistas, fundamentalmente de teatro, y el Ayuntamiento de Alcorcón. Y va a consistir en un espacio, un gran espacio, la ciudad de Alcorcón, fundamentalmente una plaza, un lugar de encuentro, con ámbitos de formación y de producción, ámbitos culturales, y el modo de hacer la casa es también la novedad. Primero es la idea. Antes teníamos Casa de Extremadura, bueno, los canarios en América tenían la Casa de Canarias, los de Santander, la Casa de la Montaña, los de Asturias, la Casa de Asturias, y en Madrid tenemos la Casa de La Rioja, la Casa de Palencia. We have this not to avoid the fact that each makes. Puesto que la problemática en general de los inmigrantes, tanto polacos como rumanos, como marroquíes, senegaleses o latinoamericanos, es prácticamente la misma, las que hemos citado aquí, la convivencia entre ellos y con los lugareños. Y el modo de hacerlo va a ser mediante escuela-taller, es decir, formación y empleo, lo van a hacer los propios inmigrantes. Lo van a hacer a lo largo de los años y en el proceso de hacerlo se va a integrar el tapial o el adobe como material originario de muchos países, pidiéndoles que traigan de sus países tierra. Y al igual que han traído sus cuerpos, que serán tierra, van a traer tierra que han sido cuerpos, y se va a mezclar la tierra de los pueblos para hacer el barro de los pueblos, que es el mismo barro del que estamos hechos. De forma que al hacer, el modo de hacer, sea un modo práctico y poético a la vez, y con mucho significado. La plaza se va a hacer con piedras de todos los pueblos, será el mosaico de los pueblos, puesto que somos un mosaico. Y los toldos serán el tapiz de los pueblos, con hilos, y lo tejerán en los talleres los propios inmigrantes. Queremos, yo participo en el proyecto evidentemente, que sea un modo de hacer democrático, participativo, con aprendizaje y de integración. Creo que estas prácticas, visualizadas por toda la población, que vean que de un trabajo solidario, hecho en común, por manos venidas de distintos países, con tierras, piedras y tejidos de distintos países, lo que tejen es un tapiz de solidaridad, donde el aprendizaje, la convivencia, la aportación de manifestaciones de tu cultura enriquece a los demás. Magnífico. Margarita, ¿quieres intervenir en esta cuestión? No, yo, bueno, mira, pues una cosa más. solamente apoyar todo lo que se ha dicho ahora. Yo creo que el reto más importante es explicarle al público, a nosotros, que tenemos el derecho de votar, rechazar toda la política y los políticos que estén entrando a utilizar la inmigración de una forma irrealista, mentirosa y populista. Proponer el conocimiento que hoy en día, desafortunadamente,
los países pobres están entrando a subvencionar los países ricos en términos de mano de obra. Y eso se tiene que reconocer. En el año 2006, el 90% de todos los médicos que se graduaron en Ghana fueron reclutados por el Reino Unido durante un periodo de 12 meses. Es un ejemplo. Tenemos que reconocerlo. Eso creo que es lo más importante. Muy bien, pues nada, reitero de nuevo mi agradecimiento por este esfuerzo de síntesis. Yo creo que durante esta hora y unos pocos minutos hemos analizado con mucha precisión y bastante profundidad también este problema. Me he permitido tomar algunas notas sobre algunas ideas. Muy rápidamente, es un pequeño flash sobre lo que aquí se ha hablado. Se han dicho cuestiones, se han marcado y se han puesto puntos sobre las sillas en cuestiones bastante importantes en esta línea, ¿no? Se ha dicho que la inmigración es más global de lo que nosotros creemos por los movimientos que se están produciendo dentro de los países de origen, que desde luego es imparable, que el inmigrante sin ninguna duda viene para quedarse y quiere integrarse, es una voluntad que él tiene. La información sobre el inmigrante es sesgada hoy por hoy, realmente el periodismo hasta cierto punto tiene alguna falta de ética, también se ha señalado. El valor positivo de la inmigración no está explicado, también incidiendo entre los problemas que podemos localizar desde el punto de vista de la comunicación. Desde luego también se observa que hay nuevos problemas sanitarios hoy muy graves que no se están abordando. El cambio climático traerá 200 millones de personas y que no estamos preparados para ese movimiento tan importante en tan poco tiempo. Que desde luego no se puede prohibir, se ha dicho también, la inmigración, eso es evidente, lo que hay que hacer es trabajar en gestionarla. Insisto también en que se migra para mejorar, eso es algo que realmente han incidido varios de nuestros compañeros de mesa hoy. El emprendimiento sale de la sociedad y es uno de los vectores posiblemente más eficientes para lograr la integración y para que la inmigración se pueda gestionar de una manera mejor. La liberalización, por otro lado, de la economía no ha coincidido tampoco con una liberalización del mundo del trabajo desde el punto de vista de la regulación. En Europa necesitaremos muy próximamente 50 millones de inmigrantes para mantener nuestro nivel de vida, mientras las políticas regulatorias hoy por hoy están cercenando esa entrada, ¿no? Además, se está desarrollando, se desarrolla desde hace, se ha aprobado hace poco la directiva de los profesionales altamente cualificados, que ha sido muy polémica porque encierra una paradoja tremenda, ¿no? Que estas personas son formadas en origen y al final el rendimiento lo ofrecen en nuestros países. También otra situación bastante compleja en nuestro propio país, el paro alcanza el 17% de la población, mientras que los inmigrantes tienen una cuota de paro del 27%, lo que claramente supondrá un deterioro en un momento inmediato, ¿no? Y como cierre, finalmente, visto que se han hablado de algunas posibilidades de desarrollar soluciones, que es lo que pedíamos al principio, la integración y responsabilidad de los gobiernos, tanto de acogida como desde luego también de los emisores. Hay que informar sobre integración, hay que hacerlo muy claramente dándole voz a los inmigrantes. La información debe ser científicamente correcta, eso es un elemento muy importante también. Debemos hacer un esfuerzo por atraer a los inmigrantes de los países más desarrollados, los necesitamos, a los países más desarrollados, quiero decir, los necesitamos, eso se ha dicho. Las políticas de inmigración deben tener en cuenta esas necesidades económicas, pero también el impacto social, el impacto humano que eso supone. Se debe vigilar cómo se actúa con las personas que acuden a los países desarrollados desde el punto de vista incluso de violencia policial y de cómo les tratamos. Y no, sencillamente la inversión para el apoyo del emprendimiento y para el desarrollo es muy importante para brindar a las personas que vienen de unas raíces, un elemento muy importante, ¿no? Y aparte de esto, el compromiso jurídico de los países receptores debe ser mayor, ya que realmente se está en una fase de necesidad, pues es una necesidad que ahora mismo hay que regular y que también ofrece una oportunidad para los países emisores de pactar o de poder desarrollar un convenio más ventajoso para todos, porque al final los inmigrantes son tan seres humanos, desde luego, y eso queda claro como cualquiera, y que realmente cada uno de nosotros tenemos un papel. También la integración es el gran reto, la integración desde luego es el gran reto de nuestra sociedad,
y para hacer la migración ese reto, la integración es nuestra obligación y en eso podemos contribuir absolutamente todos. Muchísimas gracias.